Todos, mi nombre es Ángel Ibáñez y en esta oportunidad le vamos a dar una clase sobre un ejercicio con un transistor BJT. El ejercicio que vamos a realizar es el que se muestra en pantalla. Si podemos observar, son dos transistores conectados en cascada, se podría decir, donde el terminal del emisor 1 llega en un nodo común a la base del transistor 2. Tenemos una fuente B3 de entradas, una resistencia interna a la fuente, tenemos fuentes en DC 5 y 20 voltios, tenemos un capacitador y tenemos dos fuentes en DC iguales de 0.5 mA. Para el análisis de este circuito en DC, vamos a colocar las fuentes alternas en corto y los capacitadores se comportarán como un circuito abierto. Luego, cuando vayamos a hacer el análisis en AC, las fuentes DC se colocan en corto. Y como podemos observar, todas las fuentes DC del circuito al colocarse en corto se llevarán a tierra. Y las fuentes DC de corriente se comportarán como un circuito abierto. Los capacitadores se comportarán como un corto. A continuación, veremos el circuito para analizarlo en DC. Como podemos observar en este circuito, ya el capacitador lo abrimos y la fuente de voltaje en alterna la pusimos en corto. La ganancia de este transistor del número 1 sería de 50 y el beta del número 2 sería 30. Plantearemos las siguientes ecuaciones, donde vamos a decir que la corriente del emisor es igual a la corriente de la base más la corriente del colector. Pero también sabemos a su vez que la corriente del colector es beta veces, o sea, la ganancia por la corriente de la base. Si sustituimos esa fórmula en I del emisor, podemos obtener que la corriente del emisor sería igual a beta más 1 por I de la base. I de la base, despejando, podemos obtener que la corriente del emisor entre beta más 1. Y de la ecuación anterior podemos despejar IC, donde IC sería igual a la corriente del emisor menos la corriente de la base. Vamos a calcular directamente la corriente de la base, porque si nos fijamos en el circuito en la parte izquierda, el transistor, conocemos directamente la corriente del emisor 2, que es igual a 0.5 mA. Entonces la podemos dividir entre la ganancia más 1 de ese transistor específicamente, que sería 30 más 1, 31. Sería 0.5 mA entre 31, nos da un resultado de 16.12 microamperes. Ya obtenido la corriente de la base y conociendo la corriente del emisor, podemos buscar la corriente del colector del transistor 2, que sería igual, como lo dijimos anteriormente, la corriente del emisor, la corriente del colector 2 va a ser igual a la corriente del emisor 2 menos la corriente de la base 2, que sería igual a 0.5 mA, que es la que está directa en el ejercicio del primer momento, menos la que nosotros calculamos, que sería 16.12 microamperes, igual a 483.8 microamperes. Ya conociendo todas las corrientes, podemos encontrar el voltaje colector emisor 2, que sería igual, si nos vamos por una malla del lado derecho del circuito, podemos decir 20 voltios menos la caída de tensión de esa resistencia por IC, que sería IC por 10.000 ohm, menos las dos caídas de tensión de los dos diodos, porque están en cascada y nos estamos ubicando en la salida, que sería menos 0.7 menos 0.7. Con el negativo nos quedaría positivo. Haciendo todo ese cálculo, el voltaje colector emisor 2 es igual a 16.56 volt. También calculamos la resistencia E2, que es el voltaje de temperatura o voltaje térmico, que asumimos como 25 milivolt en este caso, entre la corriente del emisor 2, que la conocemos. Por lo tanto, RE2
es igual a 50. A continuación seguimos analizando la parte izquierda del circuito. Ahora, podemos aplicar una ley de corriente de Kirchhoff, donde sabemos que todas las corrientes que entran son igual a todas las corrientes que salen, o las que salen son positivas y las que entran son negativas, dependiendo la convención de signo que utilicemos. En este caso vamos a decir lo siguiente, que la corriente del emisor 1 que llega al nodo es igual a la suma de las dos que salen, que sería 0.5 mA más la corriente de base 2 que calculamos anteriormente, que la corriente de base 2 nos dio 16.12 microamperes. Haciendo ese resultado podemos obtener la corriente del emisor 1, que es 0.516 mA. Y hacemos igualmente lo que hicimos para el ejercicio pasado. Calculamos I de beta 1, dado que conocemos la ganancia del transistor, y decimos, bueno, I de beta 1 es igual a la corriente del emisor 1 entre la ganancia de ese transistor más 1, que sería en este caso 0.516 mA entre 51. Nos da un resultado de 10.11 microamperes. La corriente del colector 1 es igual a la corriente del emisor 1 menos la corriente de la base 1, que nos da aproximadamente 0.505 mA. También podemos calcular en este caso directamente el voltaje colector-emisor, dado que sabemos que el colector en todo ese nodo estamos a 5 voltios. Y sabemos que en el emisor, en el diagrama interno del transistor, tenemos un diodo ahí presente y esa caída de tensión la restaríamos, pero con el menos en la fórmula se nos convierte en más. Entonces el voltaje colector-emisor es igual a 5.7 volts, lo que nos daría ese voltaje. Ahora, R1 es el voltaje térmico entre la corriente y 1, que sería 25 mA entre 0.516 mA, que nos da igual a 48.44 ohm. Vamos a simular este circuito para verificar que los resultados que obtuvimos son correctos. Simulando esto, nos damos cuenta que los dos voltajes son correctos. Aquí podemos observar en pantalla que obtenemos 16.48 para el voltaje colector-emisor 2 y 5.75 para el voltaje colector 1. Retrocedemos y verificamos los voltajes. Voltaje 5.7 para el colector emisor 1. Y aquí obtenemos 5.7. Y para el voltaje colector emisor 2, 16.56. Y aquí obtenemos 16.40. Tenemos una decimal de diferencia, pero estamos entre los parámetros. Ahora, para analizar el circuito en AC, llevamos toda la fuente DC de voltaje se comporta como corto y la fuente de corriente como un circuito abierto. Los capacitadores se llevarían a corto y nos quedaría el circuito de la figura, el que se encuentra en la esquina inferior, este que tenemos aquí presente. En la base del emisor 2 yo voy a colocar una resistencia llamada RL, asumiendo que ahí tenemos una carga, para que el circuito se vea un poquito más fácil de visualizar. ¿Ok? Ahora, sustituyendo el circuito por el circuito equivalente, comenzamos, para explicar un poco, comenzamos desde la base, donde la base tenemos la fuente, BI, una resistencia 10 y el circuito equivalente nos dice que para llegar al emisor tenemos que ser ¿quién? La ganancia beta 1 por la resistencia R1 que ya habíamos calculado anteriormente. Y el colector también llega al emisor, porque ese es el punto común del transistor. Entonces, ¿quién es la corriente del colector? Que sería beta BC1 por IB1, pero de alterna. Ok, y hacemos lo mismo. Ahora, como del emisor pega a la base del otro transistor, podemos ver la resistencia que está al lado derecho de BX, que sería la ganancia 2 por RE2, que ya calculamos en la parte de DC. Y lo mismo, el
del colector, digamos, al emisor con una fuente corriente que es beta BC2, la corriente IB2. Y de ahí nos sale una corriente que sería la corriente de salida. Para este circuito, para hacerlo un poco más sencillo, como nos pedían la ganancia de corriente, vamos a aplicar ley de corriente de Kirchhoff de forma de expresión. O sea, para tener una ganancia de forma que podamos cambiar el circuito y los beta los vamos a sustituir y saber cuál es la ganancia. Entonces primero aplicamos ley de corriente de Kirchhoff en el nodo BAU, que sería la corriente de salida es igual a la corriente IB2 más beta BC IB2. Si factorizamos IB2, podemos tener que la corriente sub 0 es igual a la corriente IB2 multiplicado por la ganancia 2 más 1. Aplicando ley de corriente de Kirchhoff en el nodo BX, podemos ver que IB2 es igual a ¿quién? A la corriente que están en la malla de la izquierda, que sería IB1 que llega más la ganancia beta 1 por IB1. ¿Ok? Factorizamos igualmente IB1 y obtenemos que la corriente IB2 es igual a IB1 por la ganancia más 1. Podemos ver que IB1 es igual a la corriente de entrada que nos proporciona la fuente. Entonces, por lo tanto, IB1 es igual a la corriente de entrada. Ahora, sustituyendo todo eso en la ley de corriente de Kirchhoff que aplicamos en el nodo BAU, podemos obtener la siguiente ecuación. Que la corriente de salida es igual a la corriente de entrada que me multiplica a la ganancia 2 más 1 por la ganancia 1 más 1. Si desde ahí despejamos la corriente de entrada a dividir, podemos obtener la ganancia, que sería la corriente de salida entre la corriente de entrada es igual a ¿quién? A la ganancia 2 más 1 por la ganancia 1 más 1. Si vemos este resultado, tiene mucha lógica dado que los circuitos estaban en cascada. Entonces, como los amplificadores estaban en cascada y las fórmulas se relacionaban con la corriente IB, al llegar la corriente, voy a poner el circuito principal para ver si aclaro la idea. ¿Ok? Aquí, este. Como la corriente del emisor tiene una ganancia y me llega la corriente de la base del segundo transistor, la ganancia de las corrientes es la multiplicación de la ganancia de los transistores. ¿Ok? Muchas gracias. Espero que les haya gustado el video.